Bien, iniciamos grabación. En esta oportunidad voy a dar solución a una pregunta que vino en una PC pasada, el año 2021, ¿no? Del curso de estática, dado por el docente Elmer Baza Córdoba, un profesor conocido en la UPC. Y bien, esta es la práctica calificada número 2, donde se busca evaluar al estudiante si domina el método de las funciones, el método de las áreas o método gráfico, de modo que el estudiante sea capaz de poder hacer los diagramas de fuerzas internas, tales como el diagrama de fuerza normal, cortante y de momento flector. Y bien, voy a dar solución a esto. Voy a dirigirme aquí a una presentación que he preparado. Y pues esos son los tres enunciados que he mostrado en un inicio. Y como primer dato interesante de esta práctica es que a cada a cada alumno se le ha otorgado valores distintos según la longitud, la fuerza, la carga distribuida y el momento aplicado. Esto implica que cada estudiante va a tener resultados diferentes, evitando así el plagio. Y como mencioné, esta es la longitud para cada tramo, la fuerza aplicada puntualmente, la carga distribuida que podemos ver acá, y por último los momentos puntuales, ¿no? Eh, pues bien, lo que nosotros tenemos que primero que todo es responder los datos que se nos están otorgando, porque si no, no vamos a poder resolver nada. En instancia tenemos las cargas distribuidas, tenemos que descomponerlas, ya que estas nos van a dar cargas puntuales, tal y como tenemos acá abajo. Tenemos una carga puntual que se aplica al centroide de la figura, ya que si yo trazo dos diagonales en una figura rectangular, el centroide se aplica justo en el mismo punto donde las diagonales se intersectan. Y es aquí donde va a estar dirigida el sentido o ubicado perpendicularmente la fuerza o este vector que viene siendo la multiplicación pues del área prácticamente de 10 por 2,65 que me da 26,5 y lo mismo para los demás cargas distribuidas. Y bien, ahora nosotros para poder resolver este sistema lo que vamos a necesitar es aplicar las ecuaciones del equilibrio, las condiciones de equilibrio que ha dado Newton, donde la sumatoria de fuerzas en X, como podemos ver acá, se hace cero, ya que nosotros no contamos con otra carga dirigida a lo largo de toda la barra. Es por eso que no existe carga axial, como se especifica acá. Además, vemos que la sumatoria de fuerzas en I tenemos tres incógnitas que vienen siendo ¿cuáles? Vienen siendo las reacciones de AI, tenemos a las reacciones de AI, a las reacciones de CI y a las reacciones de EI. A su vez tenemos a las reacciones de las fuerzas externas que son 26,5, 10, 26,5, 10, 26,5. También los momentos, pero estos nos van a servir para los momentos. Por ahora solo nos estamos enfocando en las cargas verticales y pues consideramos hacer el equilibrio. Como podemos ver, tenemos el ACI, el AI, el CI, el EI, que son todas las fuerzas que van hacia arriba, como indico en este lado, y luego están todas las fuerzas que van hacia abajo. Es así de este modo que consideramos el equilibrio. Bien, realizamos la sumatoria. La sumatoria de 26,5. ¿Por qué? Por 3, porque en este caso son tres cargas puntuales de 26,5 que se repiten a lo largo del sistema. Entonces factorizando sale 3. Este más 10 de acá es debido a esta carga puntual y esta otra carga puntual, lo cual podría ser simplificado como 20 fácilmente, pero es para darle un poquito más de practicidad. Y este puntito azul denota que esta es una ecuación que tenemos que está denominada como alfa. Y bien, ahora podemos ver que tenemos tres ecuaciones. Podríamos decir que es un sistema que tiene tres incógnitas, lo cual sería un poco complicado de resolver, pero nos estamos olvidando de un detalle, y es que nosotros en este problema tenemos una rótula. Esta rótula lo que va a hacer es ¿qué cosa? Que no va a haber ni cortante, o sea, la cortante sí va a haber. Lo que no va a haber es momento. En las rótulas es imposible que haya momento. Por tanto, lo que nosotros vamos a tener son, ¿qué cosa? Vamos a tener dos tipos de fuerzas, que son tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y.
Este tipo de sumatoria de fuerzas nos va a dar las cargas que van a estar repartidas a lo largo de la viga. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Y bien, ¿cómo se ha descompuesto esto? Pues fácil. Tenemos 26,5 kilonewtons. Estos 26,5 kilonewtons de lo que hemos descompuesto esta carga uniforme. Y esta carga uniforme se cae en el medio de la longitud. O sea, si esto es L, entonces la base media es, ¿qué cosa? L medios. Pero L es la distancia, es 265. Entonces 265 dividido entre 2 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar esta operación, esta fracción, que el resultado es 1,325, pero para mantener conservatorio nuestros decimales, es por eso que le he puesto en forma de fracción. Ya tenemos Ahora tenemos a la carga puntual, que es de 10 kilonewtons, multiplicado por la distancia, que es de 2,65. Ahora, otro aspecto a considerar es el giro. Como podemos ver aquí, el giro que tiene esta fuerza de aquí es en este sentido, ya que estamos haciendo los momentos respecto a ¿qué? Respecto al punto A. En este caso va en sentido horario. Por tanto, en sentido horario no se puede hacer positivo. Eso no se puede. Es negativo. Entonces, lo que yo he considerado aquí es que todos los que son negativos, o sea, todos los que van en sentido horario van a la izquierda y todos los que van en sentido antihorario van a la derecha. Es por ello que esta fuerza de 26,5 es negativo, pero como ya le estoy acomodando en un lado, se hacen positivos. Este 10 que ya le he hecho su brazo de palanca, también está acomodado acá, con esa distancia que acabo de mencionar. Y luego tenemos este momento de 10 kilonewtons, un 10 kilonewton por metro, que ese también se encuentra ubicado acá. Ahora tenemos este 26,5. ¿Cómo he hecho esto? Pues prácticamente es lo mismo que he aplicado aquí de L medios. ¿Y qué más he hecho? Pues como este L medios ya lo conozco, que es 1,325, que es lo que tengo acá, en forma de fracción, solo que falta descomponer, le tendría que sumar estas dos distancias. ¿Por qué? Porque estas dos distancias lo que van a hacer es, ya tengo 2,65, ya tengo 2,65 y ahora me faltaría sumarle ese tramito. ¿Para qué? Para poder hacer el brazo de palanca alrededor de todo esto, en sentido antihorario. Y lo mismo hacemos para la fuerza que tenemos acá, de 10, que en este caso sería 3 veces 265. De modo que nosotros prácticamente podríamos multiplicarlo 3 veces, como tenemos acá. Hacemos el equilibrio para ese punto y ahora tenemos esta otra fuerza de aquí, que es de 26,5. Y repetimos el mismo proceso, que es de L medios, L medios. L medios, L medios, y hacemos la sumatoria, ¿no? 265 se repite 3 veces, por tanto es por 3 y más L medios. L medios, como ya nosotros vimos, viene siendo la mitad de 2,65, como tenemos acá. Luego, ya una vez culminado todos los que están yendo en sentido horario, ahora falta hacer los que van en sentido, ¿qué cosa? Los que van en sentido antihorario. Y es por eso que he hecho esta convención que está aquí al costadito. Esta convención de aquí me va a ayudar para acomodarlo fácilmente. Y bien, ¿cuáles son los que van en sentido antihorario? En sentido antihorario tenemos 10. ¿Cuál es? El que se encuentra acá al final. Este 10 kilonewton está yendo en sentido antihorario, por tanto es positivo y se va al lado de la derecha porque yo lo he decidido así. Tú también lo puedes dejar de forma inversa y no va a pasar nada porque la sumatoria de ambos me va a dar igual a 0. Se va a mantener el equilibrio. Ya tengo esta carga de acá, ese es 10, este 10. Ahora, ¿qué más me falta? Me falta otra carga puntual más, me falta el CI. El CI es la reacción de este apoyo móvil. Y este apoyo móvil tiene esta fuerza y esta longitud. O sea, esta longitud de aquí viene siendo ¿qué cosa? Viene siendo 265 o 265. Prácticamente viene siendo todo este recorrido, ¿no? El brazo de palanca. 265 por 2 prácticamente sería lo que está acá, ¿no? CI por 265 por 2 o simplemente 265 más 265. Es factorizar simplemente. Luego tenemos la reacción de EI por 265 por 4. ¿Por qué he puesto esto? Porque EI está al final, al otro extremo de la viga compuesta. Y vemos que el brazo de palanca se realiza en toda esta longitud. En toda esta longitud
es que esta fuercita de aquí, va a realizar el giro, así como lo podemos ver. Va a realizar el giro respecto a este punto. Es por eso que estoy considerando 2,65 por 4 veces y luego estoy haciendo multiplicándole por la fuerza originada, que es la fuerza de la reacción, y hacemos la sumatoria de todos los valores que ya son conocidos y nos va a dar como resultado 572,4625. El otro lado multiplicamos, obtenemos los resultados y como vemos tenemos realizando el siguiente despeje donde este 10 va a pasar al otro lado a restar, queda como 562 menos 10, 562. Y luego finalmente tenemos, ¿qué cosa? Esta otra ecuación que es beta. Y como vemos tenemos, ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 2 incógnitas. Y claro, con un valor constante. Pero para eso nosotros tenemos que entender algo. ¿Qué cosa? Los tipos de estructuras que existen, que son las hipostáticas, las isostáticas y las hiperestáticas. ¿Qué quiere decir cada una de estas? Que las hipostáticas son aquellas estructuras que tienen el menor número de reacciones que número de ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos reacciones y luego tengo 3 ecuaciones, prácticamente estoy hablando de un sistema hipostático porque mi número de reacciones es menor a mi número de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa con las isostáticas? Las isostáticas se basan en que tengo el número de reacciones, tengo 3 reacciones y tengo 3 ecuaciones. Quiere decir que tengo la misma cantidad de reacciones que el número de ecuaciones, por tanto mi sistema también se puede resolver. Tanto en hipostático como en isostático se resuelven sin aplicar ningún método de superposición, como se verá en el curso de mecánica de materiales. Pero ¿qué pasa con las hiperestáticas? En las hiperestáticas yo tengo cierta cantidad n de reacciones que son mayores a 3 y yo solo tengo 3 ecuaciones, que son las de fuerzas en X e Y y las de momento. Por tanto, es un sistema hiperestático porque tengo más reacciones y menos ecuaciones. Por tanto, es un sistema hiperestático. ¿Y cómo puedo determinar el grado de hiperestaticidad de una estructura, en este caso de una viga? Pues para el caso de vigas, ojo, esto solo aplica para vigas. Para determinar el grado de hiperestaticidad yo necesito el número de reacciones. El número de reacciones aquí son AX, AI, CI e I, que viene siendo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 reacciones. Luego, el número de ecuaciones. Como vimos en la estática, tenemos la sumatoria de fuerzas en X e Y y las de momento. Las de momento vienen siendo también vienen siendo parte de las ecuaciones, bien, son 3. Entonces, por tanto, aquí tengo 3. Y ahora, NC viene siendo el número de condiciones. En este caso, las condiciones se refieren a casos especiales que tienes en las vigas. Un caso especial, por así decirlo, viene siendo cuando tenemos rótulas. Porque como vimos, o como se mencionó, es que los momentos por las rótulas se hace 0. Por tanto, es una condición especial. Y esta condición especial es solo una, porque solo tenemos una rótula a lo largo de la viga. Entonces procedemos a restar, que son el número de reacciones menos el número de ecuaciones de la estática menos el número de condiciones y nos da 0. Este 0, ¿qué nos quiere decir? Que es un isostático. ¿Por qué? Porque como mencionamos que para los isostáticos tenemos 3 ecuaciones y 3 reacciones. O sea, que el número de reacciones es igual al número de ecuaciones que podemos resolver. Entonces, como nosotros hemos visto que es un isostático, ahora podemos descartar el hecho de que es un sistema hiperestático. Por tanto, esto se va a resolver aplicando ¿qué cosa? Estática. ¿Dónde? En la rótula. En la rótula es donde vamos a obtener los valores de algunos de los apoyos. Y bien, para nosotros poder obtener uno de los apoyos, nosotros vemos que aquí tenemos dos lados, tenemos dos miembros. ¿Qué tenemos? Tenemos una parte izquierda y una parte derecha, porque si yo corto, acá, tengo todo esto de acá para trabajar, o bien tengo
todo este lado de acá para trabajar. Yo puedo trabajar con cualquiera de estos dos, pero ¿cuál me conviene? Me conviene trabajar con este lado. ¿Por qué me conviene trabajar con este lado? Porque tengo el menor número de fuerzas posibles aplicables a la rótula y también que es un tramo corto, porque aplicarlo en todo esto de acá, el que está del lado izquierdo, va a ser muy tedioso. Por tanto, yo prefiero trabajarlo en el lado derecho. Claro que puedes hacerlo en el orden que tú quieras, pero trata de prever el tiempo para ello. Nos hemos salteado. Ya está. Entonces, como yo me he quedado con el lado derecho, me doy cuenta que la rótula está siendo aplicada por una fuerza puntual de 10 kilonewtons. Estos 10 kilonewtons van a ir dirigidos hacia la rótula. Por tanto, yo voy a realizar un diagrama de cuerpo libre, donde voy a aplicar las condiciones del equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas y de momentos. Como este es un punto, es una partícula, momentos no existen porque no hay una distancia, no se conoce una distancia. Pero podemos hacer equilibrio de las sumatorias de fuerzas en X e Y. Cuando hay fuerzas en X, cuando tengamos, por ejemplo, cargas axiales. En este caso, como hemos visto anteriormente, a lo largo de la viga no tenemos ninguna carga axial. La carga axial en este caso es 0. En caso de que lo hubiese, posiblemente tengamos un valor de dx distinto a 0. Y bien, realizando el equilibrio fácil en la vertical, tenemos que DI es igual a 10 kilonewtons. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Es equilibrio por momentos. Como nos damos cuenta que DI ya tiene un valor que es de 10 kilonewtons, como vemos acá, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Tenemos que hacer momentos. Esto es 26,5. Lo vamos a aplicar a este punto. 26,5 con esta distancia de acá, ¿cuál es? Es 2,65 entre 2, que es prácticamente el punto medio o la base media de todo este rectángulo. 226.5 por 65 entre 2. Luego de ello, ¿qué tenemos? Tenemos esos son los que van en sentido horario, son negativos. Ahora, los que van en sentido horario son positivos. Entonces ya hemos acabado con todos los que van en sentido horario. Ahora faltan los que van en sentido antihorario, que son los que están a la parte derecha. 10, que es un momento aplicado en un punto, y EI por 265, que va a realizar este brazo de palanca. Esta fuercita aplicada acá va a generar un giro a lo largo del punto que hemos seleccionado. Resolviendo esta ecuación, nos vamos a tener que el EI equivale a 9,476. Y le he puesto la flechita arriba. ¿Por qué he puesto esa flechita arriba? Porque eso significa que el sentido que yo he asumido al darle las reacciones está correcto. Si se dan cuenta, en un inicio yo he asumido a todas las reacciones en el sentido positivo. Ahí la he colocado hacia arriba. A X le he colocado hacia la derecha porque nuestros ejes coordenados son X e Y positivos, ambos para arriba y la derecha como positivos. Y yo siempre prefiero trabajarlo así para poder ahorrarme problemas con los signos. Y de este modo me aseguro de que el sentido que he asumido está correcto. Ahora, como nosotros hemos obtenido este valor de EI de 9,476 kilonewtons y anteriormente habíamos tenido un sistema de ecuaciones que también tiene a EI en parte de sus tres incógnitas, aquí también tenemos a EI, entonces lo que podemos hacer es reemplazar. Nos conviene reemplazar primero en beta, porque en beta nosotros tenemos ya un valor conocido. Entonces solo nos quedaría despejar I. Y al momento de despejar EI, lo que nosotros vamos a tener es una ecuación con una incógnita, una ecuación de primer grado. Entonces lo que vamos a hacer es resolver. Y tenemos el valor de CI, que es 87.172. Como vimos, también tiene su flechita en el sentido hacia arriba. ¿Por qué? Porque como el resultado me salió positivo, eso indica que el sentido que yo he asumido es correcto. Por tanto, no tengo que realizar ningún cambio. En caso me hubiese salido, por decirlo, menos 87, algo, y mi flechita o el sentido que le he dado a mi reacción era hacia arriba, pero me salió negativo, entonces por tanto esto me indica que 87 punto y algo tiene el sentido hacia abajo. Por tanto, este no es el sentido, sino este es el sentido de CI.
Y una vez que nosotros conocemos el valor de CI, entonces podemos reemplazar en alfa, ya que conocemos el valor de CI y EI. Y como vimos, aquí teníamos tres incógnitas, que teníamos ACI, EI y AI, pero estos dos ya los conocemos. Por tanto, solo queda, ¿qué cosa? Reemplazar. Entonces, reemplazamos los valores de CI, EI y por último realizamos la operación de ecuación de primer grado de AI. De este modo nosotros ya tendríamos un punto asegurado, ya que aquí se nos indica que las reacciones equivalen a un punto y ahora nos faltaría realizar los diagramas de fuerza cortante y diagramas de momento flector. Bien, para nosotros poder realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector, debemos de conocer las ecuaciones que están a lo largo de la viga. Para ello nosotros vamos a aplicar cortes. El por qué vamos a aplicar cortes es porque en cada tramo de la viga nosotros tenemos fuerzas internas y estas fuerzas internas obedecen un comportamiento matemático, ya que una carga distribuida, como hemos visto, se puede descomponer como ¿qué? Como su área, como en el caso es base por altura. Hemos visto que 10 por 2,65 nos da en el centroide, aplicado en la intersección de estas diagonales, nos da la carga puntual. Entonces, esto obedece un comportamiento matemático, ya que nosotros tenemos las fuerzas internas de normal, cortante y flexión. En este caso es del momento. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener que realizar cortes para ver cómo se desarrollan estas fuerzas internas a lo largo de toda mi viga, a lo largo de toda esta viga. ¿Y cómo voy a saber ello? Pues si nos damos cuenta, suponte que yo soy una persona que está caminando desde este punto, desde A, y yo quiero ver cuál es la trayectoria que estoy realizando acá. Entonces, yo debo de hacer, ¿qué cosa? Paros, ¿no? Tengo que pararme acá y luego decir que desde aquí hasta acá, o sea, desde donde estoy hasta la parte donde he partido, he tenido esa trayectoria que parece medio curveada, ¿no? Y luego me detengo acá, ¿no? Y entonces este sería, ¿qué cosa? Mi punto final. Y esto sería, por decirlo, el primer punto en el que me he parado, ¿no? Entonces, yo luego de esto hago, ¿no? Ya, aquí me he movido de forma curveada. Como me he movido de forma curveada, ahora he hecho otro movimiento que parece un tipo de 2, ¿no? Y luego digo que voy a avanzar un poquito más, voy a avanzar hasta acá. Y este ahora sería mi nuevo punto final y este sería ahora mi punto 2. Y luego me doy cuenta que con todo el historial de recorrido que he hecho, ahora trasladándome acá, tengo una parte curveada, un 2 y ahora otra curvita. Y finalmente, ya deteniéndome en este punto, llego acá y este sería nuevamente mi nuevo punto final y este sería mi tercer punto en el que me he detenido. Y luego digo que, primero me moví de forma curveada como un 2, luego otra vez otra forma curveada y ahora como si fuese una recta, ¿no? Y con todos estos puntos, con toda esta información, yo puedo realizar la gráfica de mi trayectoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual como yo he hecho mi trayectoria en base a qué? A paradas o puntos en los que yo me he detenido, yo también puedo hacer ello con mi viga, porque yo me puedo detener acá y puedo ver cómo se está comportando las fuerzas internas en este punto. Puedo detenerme acá, o sea, puedo seguir avanzando y puedo ver cómo se están comportando mis fuerzas internas en este punto y así sucesivamente. Y eso tiene que hacerse de forma continua, ya que si yo hago mi análisis, por decirlo, desde este punto hasta este punto, yo ya conozco cuál es mi trayectoria, por decirlo así, de aquí a acá. Sin embargo, si yo hago mi análisis desde acá hasta acá, y anteriormente he hecho mi análisis desde acá hasta acá, yo voy a conocer esto. Yo puedo decir que la trayectoria de acá, ya es igual a esta. Pero ¿qué pasa con este vacío? ¿Qué pasa con este vacío que hay acá? No lo conozco.
Yo no me he detenido en ningún momento acá, porque mi punto de control está acá. Mi punto de control yo lo he hecho acá, y yo he tenido una gráfica así, y yo he tenido una gráfica así. Pero cuando yo hago mi punto de control acá, esa trayectoria no la conozco. Entonces yo por ello tengo que realizar cada cierto punto, cada cierto tramo, cortes para poder yo conocer mi comportamiento, porque hasta acá yo conozco. Y luego hago otro corte acá, ¿qué va a pasar? Voy a conocer desde aquí hasta acá, luego de aquí hasta acá y luego de aquí hasta acá. La idea es realizar cortes de forma continua a lo largo, para así poder conocer mi trayectoria, como hemos explicado, como si se tratasen de paradas. Y finalmente yo voy a tener una gráfica como la que mostré. De esta forma yo he decidido tener 5 cortes, siendo ellos 2 opcionales, ya por el siguiente motivo que les voy a explicar. En el primer corte, lo que nosotros tenemos es que entender que cuando nosotros cortamos en una carga distribuida, la carga que era originalmente de 10 kN no va a ser la que completamente la que se va a realizar en el corte, ya que esta carga se está disminuyendo y se está repartiendo en una distancia X, en una distancia desconocida. Por tanto, si aplicamos área, que es base por altura, el área viene siendo, ¿qué cosa? La base, que viene siendo X, y la altura, que viene siendo 10, la carga distribuida. Pero la distancia, como hemos visto, no se conoce, por tanto, depende de X. Y como hemos visto, este es un centroide, ¿no? Se aplica al centroide, la intersección de diagonales, y se aplica el punto medio, ¿no? Entonces, como es punto medio, dividimos, ¿no? La mitad de X, que es X medios. Y el otro, por consiguiente, es X medios, porque X medios más X medios, que me va a dar X, porque como son bases iguales, entonces se suman, ¿no? 2X más 2, se simplifican y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es obtener la cortante. Como hemos visto, estos son las fuerzas internas que se generan en un tramo específico de la barra. Haciendo equilibrio en el eje Y, nos damos cuenta de que 2,852 va para arriba, Y luego menos 10x. ¿Por qué menos 10x? Porque como hemos visto, hemos descompuesto la carga, la carga distribuida rectangular, y va para abajo. Y luego la cortante también va para abajo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Despejar a la cortante, porque nosotros queremos tener, ¿qué cosa? A la cortante en función de X. Como hemos visto en un cálculo, que Y es expresado como f de X, es lo mismo acá, que V viene siendo Y, que de alguna otra forma es f de X. Es una función. Y como al momento de despejar, solo se trata de despejar, vemos que es una ecuación de primer grado, una ecuación lineal. Y ahora realizamos la sumatoria de momentos respecto a un punto. Nos conviene realizar respecto a este punto de acá, porque si lo realizáramos en el punto A, lo que va a pasar es que este cortante va a realizar un momento en ese sentido. Pero como hemos visto, el cortante tiene esta ecuación de acá, menos 10x más 2852. Y reemplazar esto es algo tedioso y también nos puede dar errores. Por tanto, yo he decidido realizarlo en este punto para evitarme problemas. Y como vemos, 2.852 genera, ¿qué cosa? Un brazo de palanca. Un brazo de palanca en toda esta distancia que no la conocemos. Por eso es X. No puede ser 2.65 porque, como hemos visto, este es un corte. El corte yo lo he realizado acá. Solo que lo he movido acá para que se pueda entender mejor. Pero este corte, como lo he realizado acá, se ha realizado el corte a una distancia X. Es como que yo me he detenido acá, como el ejemplo de la personita, ¿no? Yo tengo que recorrer 4 metros, pero yo digo me voy a detener acá porque he tenido un cierto comportamiento, ¿no? He tenido un recorrido y me gustaría saber cuál ha sido la trayectoria que he realizado. Entonces esta distancia X es la que nos está dando todas estas ecuaciones, ¿no? Entonces, haciendo sumatoria, 2.852 multiplicado
por X me va a dar este sentido, ese sentido. Y como vemos es un sentido, ¿qué cosa? Es un sentido horario, y al ser horario es negativo. Ese horario es negativo. Ahora vemos que este 10x está aplicándose esta fuerza en esta distancia en ese sentido a lo largo de este punto. Por tanto es positivo porque es antihorario. Y esto se ve reflejado acá. 10x por 10x medios. Verdad, aquí me faltó ponerle el 10x medios. Pero 10x. Pero de todas formas realizando la simplificación, porque x por x que me da x al cuadrado. 2, 1, sacamos simplificamos y tenemos la misma expresión que tenemos acá. Entonces solo nos quedaría despejar. Como el momento ya se encuentra en un sentido positivo, solo nos quedaría mover estos de acá, porque todo tiene que estar en función del momento. En caso si el momento fuese negativo, simplemente tendríamos que pasar al otro lado y esto sería el momento y esta ecuación se quedaría como tal. Pero como vemos que el momento ya está en un lado de la igualdad, o sea, está en la parte izquierda y esta es la parte derecha, toda la otra expresión nos conviene moverlo hacia la derecha. De modo que tenemos que este menos 2.85 pasa a positivo y esta operación que hemos realizado pasa a este lado. Si nos damos cuenta, el signo que tiene la cortante con el momento son iguales. Aumentan en grado. Porque si yo aumento de grado a esa expresión, o sea, de primer grado, que es de x, aumentarle de grado sería x cuadrado, o sea, segundo grado. Y eso estamos viendo acá, que hay un incremento. Aquí hay un incremento, porque esto pasó de ser una constante a una función lineal, porque la gráfica de una constante es así. Si 5 se mantiene constante en un punto 1, en un punto 2. Pero cuando es lineal, va incrementando. Tiene una pendiente, tiene un cambio. Pero en ese caso, nos damos cuenta de que si realizamos la integral de la cortante, ¿cuál es la integral de esa expresión, ¿no? Menos 10x más 2,852. Todo esto en función de x, ¿no? Es una integral indefinida. ¿Qué tenemos? Que menos 10x al cuadrado sobre 2 más 2,852x. Realizamos la simplificación como hemos visto y nos damos cuenta que tenemos esta expresión de acá. Y no olvidarnos de la constante, ¿cierto? No olvidarnos de la constante. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar provecho de esto? Que para nosotros poder verificar que nuestra ecuación de cortante y de momento esté bien, ya que es muy sencillo equivocarse en sacar esto, entonces podemos guiarnos de lo que tenemos acá. Entonces, si mi cortante me salió menos 10x más 2,852 y mi momento me salió menos 5x al cuadrado más 2.852x, me puedo guiarme de que en la lineal ha aumentado de grado y aquí todavía en la cortante se mantiene como constante y aquí ha aumentado de grado, pero como hemos visto se debe al proceso de integración, como hemos visto. Entonces de este modo yo puedo corroborar de que lo que yo estoy haciendo está bien. ¿Sí? Eso es lo mismo, o sea, ese es el corte igual, solo que aplicado para el momento. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Es el mismo corte prácticamente, solo que lo puedes interpretar de dos formas. Como lo dije, ¿no? Puedes hacerlo en el sentido de, para cortante acá, esto, ¿no? Sube, esto baja, y ya tengo mi sumatoria de fuerzas para el eje Y, y para el momento, pues, puedo utilizar este espacio, ¿no? Que se aplica brazo de palanca y gira en ese sentido, y como gira en ese sentido, es horario. Tal y como hemos explicado. Ahora nos encontramos en el corte 2. No se asusten, es un corte tranquilo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si se dan cuenta, este es un corte un poco más acelerado a comparación de lo anterior, ya que donde hemos realizado el corte ha sido acá. Hemos realizado el corte 1, pero ahora estamos realizando el corte 2 acá.
¿Y por qué no hemos realizado un corte anteriormente acá? Donde podría decirse que este sería el primer corte y este sería el tercer corte. ¿Por qué no hemos realizado ello? Pues si nos damos cuenta, acá hay un momento, acá hay una fuerza que se están desarrollando en la parte final. Eso quiere decir que si yo tengo un recorrido así, si es para la cortante, va a bajar. ¿Va a bajar en qué? En 10 kilonewtons. Y si yo tengo para el momento flector, una gráfica así, entonces como esos 10 kilonewtons me van a hacer ¿qué cosa? Me van a ayudar a subir. Por tanto, es que este corte de aquí ya se ignora, porque esos son cargas puntuales que están donde en la parte final. Pero ahora, ¿qué pasaría si estuviesen acá o acá? Allí sí tendríamos que hacer porque aquí hay una variación. Hay una variación que está afectando todo este tramo. Por tanto, es importante analizarlo. Pero como no, está acá. De todas formas, hemos también hecho otro corte en este punto que está vacío para que lo puedan entender mejor. Bien, es prácticamente aplicar lo mismo. Equilibrio. La sumatoria de fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las que van hacia abajo, ¿no? 2.852 va para arriba, es positivo. Menos 26,5 es negativo. Menos 10 es negativo. Más 87,17, que es la reacción de CI, es positivo. Y este 10X, que es la carga rectangular, va para abajo, es negativo. Y la cortante que va para abajo también es negativo. Realizamos el despeje, las operaciones, claro, de los valores que no tienen incógnitas, y nos da esta ecuación. ¿Yo cómo me puedo asegurar de que esta ecuación está ok? Cuando realice la de momento. Si la de momento me da, como hemos explicado anteriormente, el mismo comportamiento que tendríamos al integrar esta función, entonces está bien. Y viceversa, si yo derivo la función de la cortante respecto a x, me va a dar esto. Pero si yo lo integro de la cortante para momento, se integra. Pero si quiero pasar de momento a la cortante, derivo. Hago mi derivada de la función respecto de x e integro la función respecto de x. Es un proceso que se invierte, tal y como es derivada y antiderivada. Realizamos el equilibrio, ¿no? 2.852, 265, dos veces, más la incógnita que es x porque se desarrolla en un punto desconocido. Yo no conozco esta distancia, por tanto es x. Entonces 265 más x es lo que tengo acá. ¿Por qué por 2? Porque se está desarrollando dos veces. Simplemente es factorización, porque es lo mismo escribir 265 más 265. Luego de esto tenemos, ¿qué más? 26.5. Ya, este es para esta acá. Ahora este 26.5 aplica la misma lógica. Como este se está aplicando en la mitad, entonces sería 2,65 medios, ¿no? La mitad de L, donde L es igual a 2,65, ¿no? Entonces entre 2 ya tenemos el resultado. Luego se suma más esto de acá y más esto de acá. Entonces yo ya tendría mi brazo de palanca de esta fuercita y me va a hacer girar en ese sentido. Y como gira en sentido antihorario es positivo, como vemos acá. Luego más 10, que viene siendo la carga puntual, que también va a generar en toda esta distancia, que es 265x, toda esta distancia que está acá, y está en sentido antihorario y me da positivo. Como tenemos un momento aquí que va en sentido horario, es negativo. Luego la reacción de CI, pues que prácticamente es aplicarlo en sentido horario, porque esta carga en este punto va a hacerlo girar en este sentido, por tanto es negativo. ¿Y cuál es la distancia? Pues x, porque estoy aplicando desde el punto donde inicia la incógnita, o sea, desde inicia x hasta donde finaliza x. Y luego la carga resultante de la distribuida, que es 10x. ¿Y cuál es la distancia? X medios, porque esto cae en el punto medio de esta distancia desconocida, de esta figura, y prácticamente el brazo de palanca se realiza en sentido antihorario. Por tanto es positivo. Y por último, el momento que es que está yendo en sentido antihorario es positivo.
realizamos las operaciones pertinentes. Esto ya es tarea para la casa para cada uno. Y nos va a dar esta ecuación. Lo pueden verificar ustedes. Y si nos damos cuenta, yo puedo realizar el proceso de integración, ¿no? Integro esto y me va a dar 5x al cuadrado entre 2 más 53.524x más la constante, donde la constante viene siendo este valor. Entonces, esto está verificado. Ahora, para el corte 3. Para el corte 3 yo me doy cuenta también de lo mismo, que como yo he realizado el corte acá, yo he realizado mi corte aquí, he generado mis fuerzas internas. Ahora yo puedo avanzar un poquito más y decir que yo ya tengo mi trayectoria de todo esto. Ya hice mi corte acá, ¿no? Ahora quiero conocer un poco más y hasta aquí quiero analizar desde aquí hasta acá cuál ha sido mi trayectoria. Me interesa mucho conocerla. Entonces realizo este corte 3 que tenemos acá y se generan las fuerzas internas. El por qué eso está medio punteado es porque la carga distribuida no ha sido cortado al final, sino entre medio. Puede ser acá, puede ser acá. Ha sido cortado en una distancia que no conocemos a partir desde aquí, desde donde inicia la rótula, hasta donde Dios sabe quién. Bien, de este modo aplicamos equilibrio, ¿no? Todas las fuerzas que están yendo para arriba. Sí. Ay, no se pone de acuerdo. Ok, todas las fuerzas que van para arriba, 2,852. Las que van para abajo, las que van para abajo, las que van para abajo. Aquí me olvidé de ponerle el signo, pero eso lo entiende, ya que tengo la ecuación. Luego todos los que están, prácticamente todas las fuerzas como ya hemos visto hasta ahora, y nos da esta ecuación, menos 10x. ¿Cómo lo verifico? Cuando ya realice los momentos. Y los momentos, como ya hemos visto, lo vamos a realizar donde hay incógnitas. En este caso, donde hay incógnitas es en este punto, porque si lo reemplazamos acá, o sea, realizamos el momento acá en el punto A, vamos a tener que reemplazar el cortante. Y el cortante ya es una ecuación, que es la que tenemos acá. Esta ecuación, y multiplicarlo todavía por una distancia, vamos a decirle una distancia de 4 metros, es tedioso, porque todo esto tendrías que multiplicarlo por 4, reemplazarlo y operarlo, te va a tomar tiempo. Y bien, verificamos, ¿no? Que este 2.852 se realiza a lo largo de toda esta distancia. Gira, ¿en qué sentido? Horario. ¿Horario en qué? 2.65 de todo ese tramo que se realiza, ¿qué cosa? Por 3, porque son 3 veces que tengo 2.65 más un X, ¿no? De esa distancia. Multiplicado por 2,852. ¿Y qué es lo que tengo acá? Pues esto. Y como es en sentido horario, es negativo. Realizamos este proceso para todo lo que tenemos acá. Y prácticamente vamos a tener esa expresión. Esa expresión de aquí es prácticamente la integral. O sea, después de haber integrado todo esto, voy a tener esto. Y si me doy cuenta, ya con la constante, me doy cuenta de que mi proceso está bien. Ahí lo puedo tener, ahí está. Para que vean cuál es toda la operación que se ha hecho. Y pues aquí están los cortes que... Bueno, vamos a irnos de frente al corte que les había mencionado acá. Les dije que este es un tramo vacío, ¿no? Que no hay nada que nos altere, pero cuando hemos realizado nuestro primer corte nos dimos cuenta de que aquí al final hay una carga, tanto puntual como un momento. Y eso no lo podemos ignorar porque solo estamos analizando en una parte donde vemos que hay una carga distribuida, pero nos estamos olvidando de que hay más cargas y esto posiblemente nos pueda traer problemas. Entonces para ello he realizado un corte más acá para que podamos ver, ¿no? La cortante, vemos que la cortante va para abajo, es negativo. Menos 10 va para abajo, de menos 26 va para abajo, de 2,852 va para arriba, y prácticamente despejando, ¿de qué me doy cuenta? De que la cortante me da negativo menos 33,648. Ojo, esto de aquí nos va a dar en el diagrama de momento de fuerza, diagrama de fuerza cortante, perdón, que si por ejemplo yo tengo un valor de menos 20 y yo sé que mi cortante es una constante,
eso quiere decir que va a bajar a menos 33.648, porque así se desarrolla en este punto, porque así tiene el valor en este punto. Es como si hubiese realizado un salto que no tiene una distancia, pero es como que si estuviésemos hablando de una altitud, por ejemplo. Yo sé que aquí puede haber, no sé, es como si estuviese aquí parado, acá hay 2 metros, ¿no? Acá hay 2 metros y acá hay una escalera, y la escalera es vertical, no depende del horizontal, ¿no? Y es como que de aquí, de lo que estaba a 0 metros, subo la escalera y prácticamente no he avanzado nada en la horizontal. En la horizontal no he avanzado, pero en la vertical yo he subido y ahora estoy a 4 metros, por así decirlo. A eso me refiero. A eso me refiero con eso de acá. Y pues, ¿cómo me doy cuenta que ahora está bien? Realizándolo de momentos, ¿no? Este men 2.852 va en ese sentido a lo largo de todo ese tramo que estoy analizando en este punto, que es 265 más X, ¿no? 2,65 más X originado por este de acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y como está en horario, es negativo. Realizamos esta operación para cada uno de estos y nos damos cuenta de qué cosa. Vaya, que el menos 33.648 se mantiene, pero de forma lineal, ya que está aumentando de grado, como hemos visto, y se aumenta una constante del proceso de integración, pues. Y ahora vamos a volver al caso anterior, que en este caso, si nos damos cuenta, yo estoy avanzando desde este punto hacia la izquierda. En todo lo que he mencionado anteriormente, hemos partido de ¿dónde? Hemos partido de izquierda a derecha. Pero en este caso estoy partiendo de derecha a izquierda. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si me doy cuenta, cuando yo he realizado mi corte, yo he cortado hasta donde había una rectangular, pero no he cortado cuando había un momento. Este momento es el que me interesa. Es el que me interesa analizar. Es por eso que si yo tenía mi gráfica hasta acá, entonces digo, voy a decirle a alguien, por ejemplo, un amigo o una amiga, que venga y diga, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? No, es un favor. Desde aquí empieza a hacer la trayectoria y ya cuando vengas acá me pasas la data, pues, ¿no? Él hace esa trayectoria, ¿no? A ver, voy a ponerlo de color negrito. Él hace esta trayectoria y al final van a compatibilizar, pues, porque tú ya has hecho esa trayectoria y, por ejemplo, por aquí hay un río y él tiene que recorrerlo con un bote y al final ya con el bote hace la trayectoria y finalmente cumplen, ¿no? Es por eso que yo también estoy analizando desde acá, porque yo no puedo accederlo aquí de forma desde la derecha a la izquierda, de la izquierda a derecha, pero sí puedo hacerlo desde derecha a izquierda. Y aquí hay algo importante, que cuando yo iba de derecha a izquierda, mis fuerzas internas iban en ese sentido, la normal hacia la derecha, la cortante hacia abajo y el momento en sentido antihorario. De izquierda a derecha, perdón, cuando iba en este sentido. Pero ahora, cuando yo voy en el sentido contrario, o sea, voy de derecha a izquierda, ¿qué va a pasar? Mi normal se va a mantener, mi cortante ahora va a estar en sentido positivo y ahora mi momento va a estar en sentido horario. El por qué sucede esto es porque el n está apuntando hacia la parte izquierda. La normal de ese también está apuntando hacia la derecha. Y si hacemos la sumatoria, n menos n, que me va a dar igual a 0. Por tanto, se mantiene el equilibrio y lo mismo para ambos. ¿Y en qué involucra esto? Pues como hemos visto que partimos desde izquierda a derecha, estamos considerando que el positivo se va hacia la derecha y el positivo en la horizontal es hacia la derecha, el positivo hacia la vertical es hacia arriba. Pero ahora, cuando vamos en este sentido, se invierte. ¿Qué se invierte? La horizontal. Por tanto, la vertical se mantiene, pero la horizontal, si yo voy en ese sentido, la horizontal hacia la izquierda es la positiva y los que van hacia la derecha es la negativa.
¿Y por qué es importante entender esto? Porque cuando realizamos el equilibrio, este equilibrio de la cortante que va para arriba, por tanto es positivo. Este equilibrio de que este 10 vaya para abajo, en ese sentido, como nuestro sistema está yendo, nuestro sistema de referencia, que estamos considerando que todos los que van para arriba son positivos y que se mantiene, como hemos visto, entonces la cortante no tiene mucho efecto, no tiene efecto prácticamente. Pero cuando realicemos el momento, ¿qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, este 10 está en sentido antihorario, debería ser positivo. Pero ojo, yo estoy trabajando con este. Y recordemos que la mano derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Que si utilizamos el criterio de la mano derecha, tenemos que se erre en el sentido del puño. Pero ahora, como estamos trabajando de forma contraria, es como si le hiciéramos un espejo. Hay que hacerle un espejo a esto, ¿no? Es como si esto estuviese, vamos a invertirlo, ¿no? Es como si estuviese así, la cortante así y el momento así. Y nos damos cuenta que esto es igual a esto, solo que como si hubiese un espejo. ¿Se dan cuenta? Es por ello que ahora yo lo considero como negativo, porque está en el sentido contrario. Y lo mismo para todo, aplica para todo. Como este 10x está yendo en ese sentido, en sentido horario, entonces es positivo. Aquí se aplica el positivo. Y este 9.476 kN, como está yendo en sentido antihorario, es negativo, porque se ha invertido mis sistemas de ejes coordenados. Y el momento, como está yendo ahora en sentido horario, es, ¿qué cosa? Es positivo. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta? Que el cambio de signo se debe al sistema que ahora sí afecta al momento. Al momento sí le afecta. Porque hemos visto que tanto en la vertical para ambos lados es el mismo, pero la horizontal no. Entonces, esta variación de signo me indica que está bien. Si se dan cuenta, el primer término cambia de signo. Aquí es posi y aquí es nega. Y aquí es nega y aquí es posi. Y aquí la constante no tiene, pero acá sí tiene. Por tanto, si aquí es posi, aquí su constante es menos 0. Eso es lo importante de entender. Ahora, se realizan estos trazos en vertical. ¿El por qué? Porque los diagramas de fuerzas internas, como hemos visto, en los cortes que hemos realizado, nos ayudan a analizar intervalos, que tienen que ser precisos, ¿no? Por ejemplo, tienen este comportamiento acá y aquí finaliza y luego inicia y termina acá. Tiene que ser coherente a lo largo de lo que he realizado, porque si se dan cuenta, yo he puesto intervalos acá y ese intervalo, por ejemplo, desde el punto A se analiza hasta 265, desde 0 hasta 265. Yo digo que 0 es menor o igual que x y menor que 265. Digo que es menor que y no, o sea, yo digo que x es menor que 2,65 y x menor o igual a 2,65 está mal. ¿Por qué? Porque como hemos visto, esta distancia x no se conoce, pero tampoco podemos decir que vale a 2,65. Esta distancia x puede valer 2,64, 2,6499, pero no va a ser 2,65. 2,65 no va a ser. Es una distancia que no puede ser 2,65 porque estoy realizando un corte antes de llegar. Es como si yo me parara acá. Yo no llego todavía. Es como si fuese un límite. No llego. Entonces, yo por eso considero que sí puedo tomar, o sea que puede ser que es menor o igual, o sea que es menor o igual porque puede tomar el 0, pero es menor que 2,65 porque no puede llegar a 2,65. Y lo mismo para acá, que puede ser que puede tomar el valor de 5,3 o puede ser menor incluso, pero yo no puedo decir que este de aquí es igual, o sea, yo no puedo decir que es igual porque estoy cortando justo en un tramo anterior de llegar
a esa distancia. Uy, es escrito. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues analizar mis intervalos, todos los intervalos que tengo. Y es lo mismo que he hecho acá, ¿no? Que no puede tocar a 7.95 porque estoy realizando un tramo antes que. Lo mismo acá, ¿no? Que estoy realizando un corte antes que llegar a la distancia de 10,6, que no lo toca, pero que puede tomar el valor de 7,95 y eso. Y ahora acá, si se dan cuenta, está invertido. Si está invertido es porque ahora estoy tomando desde el 10.6, o sea que del punto final, porque todo este tramo de aquí, ¿cuánto valía? 10,6 metros, ¿no? Y ahora estoy retrocediendo hasta 7,95, porque 7,95 más 2,65 me da 10,6. Entonces, yo estoy cortando en un tramo X que yo no conozco. Entonces yo puedo decir que puede ser y 10,6 es mayor o igual que X, o incluso es mayor que 7,95, pero no menor. Ojo, no puede ser igual, perdón. No puede ser igual que 7,95. Esa es la idea. Que no puede tocar al corte que yo estoy realizando. Porque estoy cortando, o sea, no puede llegar a la distancia del corte en el que se está realizando. Porque si yo realizo acá, no puedo decir que llega a 2,65. Es un pedazo mucho más antes que llegar a eso. Y bien, ese es el por qué yo he puesto los intervalos. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, ¿qué cosa? Realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Para ello voy a salir de aquí y voy a irme al OneNote para poder explicarlo mejor. Como ven, cada uno cae en un sentido específico, ¿no? Que la fuerza cortante aplica en este punto, la fuerza cortante que cae en este punto, que cae en este punto, que cae en este punto, y en este punto tiene un sentido físico. Ahora, si se dan cuenta, también aquí hay cortantes que son ceros, valores de cero y valores de cero. ¿Esto qué me quiere indicar? Que cuando este valor es cero, se va a realizar un momento máximo. Ese es el sentido matemático que tiene estas ecuaciones. Lo mismo acá. Es un momento, es una cortante cero, pero el momento es máximo. El por qué el momento es máximo lo vamos a ver acá. Porque si la ecuación de la cortante se hace cero, ¿qué va a pasar? Voy a tener un despeje, no, 10x es igual a 2,852 y esto me va a dar una distancia tal. Y justo cuando yo tenga esta distancia, lo voy a reemplazar en la ecuación del momento. Y este momento que voy a obtener va a ser el máximo. El máximo de acá. Y bien, ¿cómo obtenemos estos diagramas de fuerza cortante? Pues reemplazando. Si nos damos cuenta, el primer corte que he hecho inicia en cero. Reemplazo acá y me voy a tener que el 10x se va a ir y solo me queda 2,852. Y justo la interpretación para esto es que cuando la cortante en x es igual a 0, mi cortante es 2,852. 2.852. Y es lo que está acá. Cuando x es igual a 0, mi cortante es 2.852. Y ahora, cuando yo evalúo en 2.65, voy a obtener el resultado que tengo acá. ¿En cuál? En la ecuación de la cortante. Evalúo y tengo este resultado. Y ahora, ¿cómo es que se produce este salto? Si se dan cuenta, nosotros habíamos realizado un corte adicional que está acá. Y si se dan cuenta que la cortante era de menos 33.648 para este punto. Y curiosamente, o bueno, mejor dicho, el sentido del por qué lo hemos hecho es porque aquí hemos realizado el corte para poder ver el efecto de esto. Y que yo les dije que esta carga puntual de acá va a simplemente realizar un empujoncito para abajo, como el ejemplo de la escalera. Y como aquí ya no hay ninguna carga más aplicada, se mantiene constante. Es por eso que el valor de aquí nos sale una constante. Y luego de ello, ¿qué tenemos?
tenemos otro salto. Este salto se produce ¿dónde? En el corte, bueno, en la distancia de 7,95, por acá, se realiza otra gráfica. El por qué, a ver, vamos a verlo acá. En este corte, vemos que es una ecuación de menos 10x. Ahora, lo podemos evaluar como 0 porque prácticamente la distancia x empieza en el punto C, o sea, empieza en el punto C y finaliza en ese sentido. Por tanto, yo puedo evaluarlo como 0. Es decir, yo evalúo como 0 esto y ¿qué me va a dar? La cortante. Evalúo esto como 0, esto se va, esto ya no va a existir y me va a quedar menos más 53.544 me parece que es. Ajá, 5.24. Y ahora, como vemos, del valor de menos 33.648 sube hasta 53.524 y luego vamos a evaluar en el valor de 2.65. ¿En dónde? En la misma función. Y para corroborarlo vamos a hacer menos 10 por 2.65 más 53.24. ¿Qué es lo que vemos? 27.024. Y desciende. Ahora, en la rótula, el momento la cortante va a realizar un salto. Este salto se va a producir debido a ¿qué? A esta carga puntual que tenemos acá. Exacto. Y también, como hemos visto, hemos realizado un corte aquí también. Y si nosotros evaluamos, o sea, esto evaluando en 0, o sea, menos 10 por 0 más 17.024, nos damos cuenta que en ese punto donde 0, donde empieza la rótula viene siendo 0, tenemos un valor de 17.024. Y finalmente, evaluando con 2.65, que es donde finaliza, tenemos un valor de menos 9.476. Pero nos dimos cuenta de qué cosa, de que la reacción obtenida en EI es de ¿cuánto? De 947,6. Por tanto, tenemos un valor de 0. Entonces nuestra fuerza cortante ha cerrado. No hay que olvidarnos de las unidades, que en la fuerza cortante trabajamos en kilonewton. Estamos trabajando con unidades de fuerza. Y que el sentido del signo es positivo arriba, negativo abajo, tal como se ha diagramado acá, como lo tenemos acá. Ahora, ¿cómo hacemos para los momentos? Para los momentos vamos a hacer lo que hemos hecho. 2.852, tenemos estos valores de la fuerza cortante, pero nosotros ahora tenemos las funciones de los momentos. Ahora hacemos lo mismo, evaluamos en 0, ¿no? Menos 5x al cuadrado por 0, 0, el momento es 0. Y nos damos cuenta que en 0, cuando x es 0, el momento es 0. Y ahora, acá hay un momento máximo. ¿Cómo hallamos este momento máximo? Cuando la cortante se hace 0. Como hemos visto acá, la cortante se hace 0. Entonces, como la cortante se hace 0, despejamos, ¿no? Este 10x pasa al costado. Entonces, prácticamente sería, ¿qué cosa? 2.852 entre 10. ¿Y qué tenemos? Tenemos 0.852, o sea, a una distancia de 0.852 se realiza, ¿qué cosa? Se realiza el máximo momento, 0,2852. Ahora, esto reemplazándolo en la función que tenemos acá arriba, sería menos 5 por 0.2852 al cuadrado más 2.852 por 0.2852 me va a dar un valor de 0.4067. Nos da un valor de ¿cuánto? De 0.4067. 67 kilonewton por metro, porque es unidades de momento, de un torque. Y prácticamente tendríamos que hacer este proceso de reemplazar. Menos 5x al cuadrado de 2.65 más 2.852 por 2.65 y tenemos menos 27.56. Realizamos también los reemplazos respectivos que hemos ido realizando, que es lo que hemos estado haciendo en los cortes, como ya hemos visto, y este va a ser nuestro comportamiento. Y ahora acá pues vamos a calcular ya de una vez el momento máximo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Con el corte que hemos realizado
en el corte 3, cuando el cortante se hace 0, ¿qué tenemos? Tenemos que 17,024 entre 10 me va a dar ¿cuánto? 1,724. Y reemplazando en la ecuación del momento, ¿qué tenemos? Menos 5 por 1,724. 1,724 al cuadrado más 17,024 por 1,724 menos 0,042 me va a dar un valor de 14,487. 14,487. 14,487. Valor de 10. Ah, verdad. Como aquí tenemos un valor de, ya finalizando esto de aquí, que es 2,65. 2,65 al cuadrado. Me da un valor aproximado de 9,99969, que es 10. Pero reemplazando con la ecuación de acá, que tenemos acá en el corte de acá a acá. Como vimos que empieza desde izquierda a derecha, prácticamente aquí se hace 0 y el valor es 10, que es prácticamente lo que tenemos acá. Entonces, como es 10, nos damos cuenta que aquí tenemos un momento en sentido antihorario. Es positivo, por tanto, va a quererse irse, va a cerrar, va a ayudar a cerrar este diagrama. Y ahora voy a abrir ese ejercicio. Ya le he asignado todas las propiedades, todas las cargas. Voy a verificar, por ejemplo, aquí tenemos un valor de 2,852. Voy a exagerar un poco más la gráfica. Varía por un decimal. Menos 23,649. Menos 33,649, que se mantiene constante. Luego sube, se da un salto. 53,524. Luego sigue 27,024. Luego realiza el salto que hemos visto en la vertical de 17,024. La cortante 0. Y luego obtienes la fuerza cortante de aquí de menos 9,476 y cierra con la reacción. Ahora vamos con los momentos. Ahora, si nos damos cuenta, vamos a exagerar un poquito más. Que el momento iniciaba en 0. Y como vimos, el momento máximo es 0,47 cuando ¿qué? Cuando la cortante se hace 0. Luego la gráfica continúa y acaba en ese tramo en 27,56. Se realiza este salto de menos 17,5555. Luego avanza en menos 106,7219, que es prácticamente una variación de unos cuantos decimales. Luego en la rótula, como hemos visto, el momento se hace 0. Y luego el momento nos salió 14,487, que prácticamente redondea es 14,490. Luego nos da un momento de 10 y lo cerramos con 10 con lo que es del momento. De este modo hemos verificado. Y un detalle. Para ese tramito, como hemos visto, es una constante y aquí viene siendo una lineal. Y todas las gráficas pues se realizan según lo que tengamos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido el diagrama, cuando hemos tenido la ecuación de segundo grado, cuando esa es positiva arriba, negativa abajo, es así, ¿verdad? Pero cuando invertimos el sentido, como hemos visto, se tiene de la otra forma, ¿no? Que es así. Pero como nos damos cuenta, las gráficas están en sentido negativo. O sea, nuestras gráficas originalmente son así. Nuestras ecuaciones, como por ejemplo la que tenemos acá, nos salió menos 5x al cuadrado, ¿no? Menos 5, vamos a ponerle menos x al cuadrado, tal, ¿no? Por tanto, al momento de nosotros realizar el diagrama de momento, es como si fuese un espejito y se viera así. Eso es lo que tenemos que tener cuidado al momento de diagramar, porque van a tener una concavidad hacia arriba, porque es como si fuese una carita feliz, porque si yo continúo diagramando esto, va a seguir siendo así.
esa es una observación muy importante que hay que tener en cuenta al momento de hacer los diagramas de fuerza de momento flector. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y espero les sirva.